Bueno, y nosotros ya nos encontramos acá con el protagonista en la Minga Noticiero. En este caso, pues Fabián Parra y Fernando Fernández. Ellos son pues dirigentes del transporte informal y vamos a hablar, entre otras cosas, sobre los títulos habilitantes justamente del comercio, del transporte informal. Bueno, hacemos una acotación un poquito dialéctica, ¿no? Que ya lo decíamos en minutos anteriores al anunciar esta presencia. La palabra informal como que de pronto técnicamente está mal empleada, porque informal desde un punto de vista dialéctico quiere decir que no tiene forma, y sí hay forma, ¿no? De pronto la informalidad en el comercio, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, por tomar el parámetro del comercio, querría decir que un comerciante un día vende salchipapas, otro día ropa y otro día otra cosa. Pero hay una forma, dentro del transporte igual hay una forma, y una forma muy buena, porque hoy nomás nos sucedió algo, hoy nomás. El taxismo llamado formal en el centro histórico, en horas en las que no existen horas pico, que no existe un flujo grande de tránsito, no se ve un solo taxi en Cuenca. No se ve un solo taxi y uno tiene por poco que venir caminando. Y hay taxistas formales, entre otros, y esta es una crítica constructiva porque no hay que hacer reflexiones, ¿no? Hay taxistas formales, entre comillas, que te dicen, bueno, ¿a dónde va? Oiga, me voy a Radio Guapondéliga, allá en Lazareto. No, allá no voy. Entonces, cabe decirle, oiga, lléveme donde usted quiera, pues, ¿no? Pero lléveme a algún lado. Bueno, ese es el tema. Bienvenido, amigo Fabián, un gusto tenerle por acá. Muchas gracias, muy buenos días, Patricio, y muy gentil por el espacio, como siempre, Radio Guapondéliga, poniendo a las órdenes sus espacios para los sectores sociales. Y muy buena la acotación y la observación que usted hace, el tema de la informalidad. Realmente es medio irónico, ¿no? Cuando realmente uno tiene prácticamente conformado un modo de trabajo y nos mantenemos prácticamente con un 90% de los estándares de los otros compañeros. ¿Por qué? Porque tenemos licencias profesionales capacitados por el propio sindicato de choferes profesionales de la SUAY, unidades de última generación, gente responsable, y prácticamente lo que nos hace falta es un permiso de operaciones, que es lo que andamos buscando, luchando con la finalidad de que se puedan dar. Entonces nosotros hemos descartado el tema de informales. Nosotros nos consideramos gente emprendedora, que buscamos simplemente una regularización y que está en manos del municipio ya desde algunos años atrás. Esperamos de que a la vuelta de este próximo mes ya se puedan dar paso para el otorgamiento de al menos 130 títulos habilitantes que ya están aprobados técnicamente por la DGM en este momento, por la misma EMOV y la Comisión de Movilidad, quienes conocen del tema, mi estimado Patricio. En todo caso, el tema de la regularización ha avanzado, se ha estancado. ¿Qué ha pasado por ahí? Bueno, son procesos que se vienen dando de acuerdo a la expansión de la ciudad, y la última que se dio fue en el año 2015, me parece, doctor, que se dio el último incremento de la asistencia, 2013, perdón, que se dio cobertura a las parroquias rurales con camionetas de transporte mixto, pero vemos que la ciudad tiene un proceso de expansión más grande y se necesita la cobertura y la asistencia de más camionetas. Eso es lo que ha hecho el municipio desde el año 2017, un nuevo estudio, y ha arrojado como resultado, desde un punto de vista técnico no agradable para nosotros, que se necesitan solamente 130 camionetas más, dejando de lado a las 4 parroquias más grandes de la ciudad de Cuenca, Sinincay, Ricaurte, Baños y Tarqui. Decir que las parroquias más grandes no necesitan esas camionetas. Entonces es algo que a nosotros nos tiene preocupados, y vamos a solicitar a la autoridad correspondiente de que se dé un incremento a este cupo, que se dé un alcance al estudio que arrojó los 130, porque realmente la necesidad es mayor, y esto es de conocimiento de las autoridades que en su momento estaban dentro del EMOV, que manifestaban también la realidad de que se necesita no las 130, sino un número mayor para los peticionarios o para los beneficiarios de este servicio. Cabe mencionar, mi estimado Patricio, de que nosotros somos alrededor de 1.300 choferes informales de nuestra asociación, que estamos buscando justamente esta regularización. Pero también somos muy consecuentes de que no hay espacio para tanta gente. Somos muy claros de eso, pero que tampoco son los 130, mi estimado Patricio. Bueno, en esto del espacio hay una situación, ya que mencionó el tema de Tarqui. Alguna vez nosotros fuimos a un evento cultural
en la zona justo entre Tarqui y Guyanchapa, en donde hay un gran flujo de movilidad humana por temas laborales, quizá no tan visibles ante el centro histórico de Cuenca. Son gente que está involucrada dentro del tema de la costura, dentro del tema de la artesanía utilitaria, que todos los días viaja, ¿no? Y nosotros veíamos con preocupación, por ejemplo, hace 2 años, que fue la época en la que fuimos para allá, que había gente que quería trasladarse. Y lo que usted dice, pues no había una implementación de camionetas en este caso, pero que coordinadas. Y había un señor de una camioneta particular que aparte ya estaba más vetusta que el carrito de los picapiedra, ¿no? Que creo que andaban así arrastrando los pies por ahí, y que les cobraba $20 para sacarles a la parte de casi el control sur, ni siquiera un poco más acá. Entonces eso era un abuso, y la regularización es importante porque ahí hay un flujo humano, una cantidad de gente que trabaja de 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, y es importante que haya un proceso así. Ahora, si nosotros quisiéramos meter todo lo que es transporte al centro histórico, ahí sí que no, pues no. Pero hay zonas como las parroquias que usted acaba bien de mencionar que ameritan, que necesitan, que claman a gritos, que se dé una expansión y se regularice. ¿Por qué no hacerlo? ¿Han hablado con las autoridades actuales dentro de la EMOV, dentro del municipio? Sí, mi estimado Patricio, y para eso estamos contando con la presencia de nuestro asesor jurídico, el doctor Fernando Fernández. Con su ardua experiencia de muchos años en el tema de la regularización del transporte, puede darle una visión más amplia de lo que voy a exponer. Así es que le doy la palabra a mi compañero doctor Fernando para que nos dé un poco de luces respecto al tema legal de cómo se proceden en esos temas, ¿no? Perfecto, doctor Fernando, bienvenido a el protagonista en La Minga. Acá bienvenidos todos ustedes, pues, y quienes hacen la noticia viva, ¿no? Muy buenos días, Patricio. En realidad le agradezco muchísimo esta invitación. Un saludo muy fraterno y muy cordial a la gente que escucha esta radio. De alguna forma es importante hacer un antecedente, ¿no? Existe un crecimiento trascendental en el tema de la población, como usted bien lo decía, en las zonas rurales. No podemos decir que la ciudad de Cuenca, el Cantón Cuenca, se ha estancado. El Cantón Cuenca, sobre todo en las zonas rurales, tiene expansiones muy amplias. Inclusive la gente de la ciudad está saliendo a vivir en las zonas rurales. Hay que tener muy claro este panorama, ya que, como usted bien lo decía, no podemos exigir o pedir que el transporte se aglutine dentro de la ciudad, dentro del casco urbano, porque sería una locura, además de una irresponsabilidad por parte del ente municipal. Entonces, aquí hay que determinar parámetros trascendentales. El tema del estudio técnico de factibilidad de oferta y demanda que se elaboró hace años atrás y que se lo entregó recién en enero del 2018 y que se solicitó un alcance a este estudio porque nosotros creíamos de que no estaba muy clara la necesidad de terminar ese estudio, tomando en cuenta de que el número que arrojó ese estudio es un parámetro medio, no es que es algo fijo, sino que el municipio tiene que tener una sabiduría, un conocimiento muy claro para determinar que desde ese número es un parámetro para determinar el tema del transporte. Este estudio técnico se dio para el tema de la modalidad comercial de transporte mixto intracantonal comercial y carga liviana, es decir, para las zonas rurales. El tema del transporte, si bien es cierto, es un principio constitucional, la prestación del servicio de transporte, es indudable que es algo muy importante en el desarrollo social, cultural y económico de las parroquias rurales. Todos tenemos muy claro y es normal ver que en las zonas rurales los organismos o los grupos de transporte de emprendedores, no quiero decir informal, comparto con su criterio, es de emprendedores, viabilizan este desarrollo social, cultural y económico. A tal punto de que inclusive son parte trascendental de las zonas y los sectores de estas parroquias, en donde que inclusive aporten económicamente en el desarrollo. De este modo hemos
podido avanzar y determinar de que este estudio técnico del año 2000, que se entregó en enero del 2018, no cumple los parámetros reales o actuales a la ciudad. Si bien es cierto, nos manifestaron la administración anterior, la DMT anterior y DGM ahora, nos decía que se tomó los parámetros determinados de la Agencia Nacional, pero es importante determinar de que las sociedades, los sectores, las jurisdicciones y las competencias, inclusive las mismas personas y las necesidades, son totalmente diferentes en cada sector, en cada región, en cada territorio. Entonces sería importante de que a este estudio se lo realice un alcance para determinar, como bien decía mi compañero Fabián, para determinar si es necesario dar transporte en las zonas rurales de las 4 parroquias más grandes de la ciudad que quedaron sin transporte. Entonces, en estas situaciones nosotros estamos avanzando. Yo quiero acotar un tema que usted le hizo la pregunta al compañero Fabián, si ha avanzado o no ha avanzado este proceso. Realmente ha sido muy duro, ha sido complicado, ha sido un tema inclusive hasta político, ¿no? Pero hemos avanzado mucho y les soy muy sincero, avanzamos bastante con la Comisión de Movilidad de la administración anterior, avanzamos con la gerencia, pero lamentablemente por temas políticos se pararon. Ahora vemos que con mucha gratitud y con mucho apoyo, que desde mayo que están las autoridades, ha habido un avance trascendental, a tal punto que tenemos ya conocimiento de que hay un instructivo que elaboró la Comisión de Movilidad que está determinando la forma de otorgamiento de estos títulos habilitantes y que ya está en la alcaldía, y tenemos conocimiento que la alcaldía ya ha enviado a la EMOV. Es decir, en 2 meses se realizó lo que en un año anteriormente no se lo hizo. Las paradojas del destino son increíbles, ¿no? Y ahora sí vamos a informalizar un poquito el diálogo en estos siguientes 3 minutos. Alguna vez nosotros pasamos una anécdota muy curiosa con un exfuncionario de la EMOV, no era de la plana directiva precisamente. Omito nombres por un tema de ética, ¿no? Estuvimos en un evento, pues, dentro del área cultural, en la zona de este ciudadano. Y cuando ya se terminó todo, a eso de las 12:30 de la noche, se terminó toda la actividad deportiva, cultural y más. Si había llamado, pues yo también llamé del celular, como a unos 12, sin exagerar, radiotaxis, y nadie quería prestar servicio. Y él, siendo funcionario del EMOV, dijo: oiga, realmente es increíble, pero yo tengo un vecino que tiene un taxi informal, entre comillas, y lo vamos a llamar a él. Y lo llamaron a él. O sea, y miren, y eso pasa, y son paradojas del destino, ¿no? Paradojas de la vida. Y eso pasa porque muchas decisiones de regularización en la práctica se toman tras escritorio. Pero hay gente que no conoce el campo, el lugar donde se donde se tuestan las habas, donde alguien decía, ¿no? Donde se queman las papas, donde se cocinan las papas, porque algunas se queman. Entonces, esto de la regularización es importante, o sea, ya es tiempo de no entrar en una confrontación, lo informal contra lo formal, lo correcto contra lo incorrecto, lo legal contra lo ilegal, porque para comenzar, primeramente, el trabajo, ninguna manifestación de trabajo honrado, honesto, que lleve el pan a cada día a su casa, puede ser ilegal. No, porque no habrá cosa más legal que el poder llevar con altura, con dignidad, el pan a la mesa de nuestras casas, trabajando honestamente. Y hay que romper ese viejo esquema, ese viejo estereotipo. En ese marco, dentro del plano legal concretamente, ¿hasta dónde se pretende avanzar ya para generar un proceso de flujo para que las cosas empiecen a marchar, utilizando un tema de movilidad sobre ruedas? Bueno, este tema es muy importante, ¿no? Es muy álgido porque en realidad por el tema legal se tienen los parámetros necesarios para aplicación del otorgamiento de los títulos habilitantes.
No podemos negar de que estos parámetros existen en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como también en su reglamento, y la ordenanza que regula los títulos habilitantes. Entonces, existe ya la normativa, ¿no? Tiene que estar encaminada. Lamentablemente no sabemos si fue por buena fe o mala fe la administración anterior. Se trató de realizar un instructivo y se lo realizó, que de alguna forma nosotros apoyamos porque creo que es responsable el hecho de que exista un manejo claro y transparente en el otorgamiento de títulos habilitantes, y es por eso que nosotros estamos apoyando el instructivo. Pero se retardó, a pesar de que no era necesario, porque los parámetros legales están muy claros. Si no existen los parámetros legales, reglamentarios, en la ordenanza, existen las resoluciones de la ANT. Entonces está ya encaminado. Lamentablemente, vuelvo a repetir de que para mí sí fueron temas políticos lo que trascendió en el hecho de que se alargara este proceso, ¿no? Usted bien dice que la gente está molesta en las zonas rurales, uno va a las zonas rurales, necesita transporte y no lo tiene. Esto es gravísimo, esto es intolerante, porque es un principio constitucional la prestación del servicio de transporte. Y de alguna forma yo me siento indignado y entiendo a la gente, porque muchas de las veces los grupos a los cuales estamos asesorando, claramente se les manifiesta de que no existe cama para tanta gente, claramente se les ha determinado de las normativas que tienen que estar y la paciencia que tenemos tener, pero ya se les agota, porque son perseguidos por las agentes civiles de tránsito, y no es que los agentes civiles de tránsito sean malos, sino están cumpliendo su labor. Y yo les decía que tenemos que tener un poco de paciencia, y de alguna forma yo este tema he llevado a la EMOV, a las autoridades de la EMOV, a quienes se les ha manifestado que por favor ya seamos más conscientes y otorguemos a los que tengamos que otorgar, para que ya no sean de alguna forma perseguidos y de alguna forma también mal vistos por parte de los grupos emprendedores que yo les llamo, para que exista confrontaciones con los agentes civiles de tránsito. Más bien, para que no exista este tema, tiene que ya otorgarse. Y como le vuelvo a repetir, en esta administración ha habido una apertura muy clara de la mayoría de los miembros de la Comisión de Movilidad, así también como de las autoridades del EMOV. Porque como lo había manifestado, ya está el instructivo, tenemos conocimiento que ya está el instructivo en la EMOV, esperando para la aprobación del directorio. Una vez dado este instructivo, se procederá conforme a los requisitos y parámetros determinados tanto en la ley, el reglamento, la ordenanza, las resoluciones de la ANT y este instructivo. Lo que sí, vuelvo a repetir, para mí, sinceramente, no es claro el tema del estudio técnico, porque no es real. Entonces, en estas circunstancias sí debemos avanzar, y terminando este proceso, sugeriría a las autoridades del EMOV de que se vuelva a hacer un nuevo estudio técnico y que se determine, ¿no?, en los parámetros reales, si en estas 4 parroquias y en las restantes parroquias sería trascendente, necesario, primordial otorgar las habilitaciones. Pero los puntos sobre la mesa o los puntos sobre los parámetros están claros, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos de alguna forma pendientes en estos temas, y esperamos de que máximo en estos 2 meses empiecen ya estos procesos que son de importancia trascendental. Importante el tema. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la socialización. Y este es un punto que no solo está dentro del tema del transporte, es casi en el 90%, si no es más, de los diferentes ámbitos, ¿no? Ha pasado con los emprendimientos en artesanía, ha pasado con el tema de las artes, ha pasado un poco con el comercio, y obviamente tenemos entendido que también pasa con el transporte. Lamentablemente entendemos que pueden haber coyunturas políticas, y la política en sí no es mala, ¿no? La política partidista es la que la fría todo. Ahora, el punto es que los procesos de socialización, entre comillas, se dan con un malentendido en el que las cosas se hacen tras escritorio, y el momento en el que ya están hechas porque a alguien se le iluminó la mente y dijo así toca hacer, se le da recién a conocer a la gente ya lo que ya está preestablecido. Pero la auténtica socialización
es aquella en la que participan los actores, en este caso, por ejemplo, los transportistas. ¿Ha habido una auténtica socialización con ustedes, con todo el conglomerado de transportistas, o eso es lo que ha faltado? Bueno, este caso sí es un poco excepcional, ¿no? Porque como le decía, venimos años de años tratando de formalizar o de otorgar las habilitaciones necesarias a quienes corresponde conforme a las normativas, ¿no? Pero yo creo que ya ha habido este tema de la socialización. Si bien es cierto, es necesario de que se apruebe la normativa por parte del directorio, en este caso el instructivo del que estamos hablando, para hacer la socialización, pero de antemano le comento de que la Comisión de Movilidad de la Administración anterior ya realizó un instructivo, ya socializamos, y lamentablemente se hizo otros cambios, y esta nueva Comisión de Movilidad, que no fueron mayores, la envió ya a la administración. Pero nosotros hemos estado atrás de este instructivo, inclusive dando ciertos tips para este instructivo, y que han sido acogidos, ¿no? En esto sí hemos tenido, y tenemos que ser muy claros, hemos tenido mucha apertura del doctor Esteban Molina. En ese tiempo era especialista de títulos habilitantes, con quien sí conversamos muchísimo sobre estos temas. Él comparte el criterio de que existe o es necesario ya dar los títulos habilitantes para ejercer este derecho para el otorgamiento del transporte a las personas, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado en constante conversación con él. Y yo creo, y estamos muy claros, inclusive del conocimiento de este instructivo, con el grupo que maneja, que dirige Fabián, que son alrededor de, como él decía, unas 1.000 a 1.200 transportistas informales, que se los dice, pero para mí, nuevamente repito, son emprendedores. Ya se lo he venido socializando, hemos analizado un montón de veces el instructivo anterior, y el nuevo estamos esperando que de alguna forma apruebe el directorio para nosotros dar conocimiento necesario y esperar que la EMOF-EP llame para que aplique el tema de la socialización. Bueno, una vez que se cumpla el objetivo, porque la idea es que se cumplan los objetivos, ¿no? ¿Qué va a pasar una vez que se regularice? ¿Cuáles son las proyecciones? Porque al parecer se va a dar una regularización. Sí, se ve por buen camino la cosa. Y tarde o temprano esto se va a dar. Porque la necesidad de la colectividad es la que impone la determinación de las leyes, ¿no? ¿Qué va a pasar una vez que se regularice? Así que, Fabián, pues coméntanos un poquito al respecto de esto. Bueno, es una muy buena pregunta, porque quedamos a la expectativa muchísima gente, relegados, que no vamos a ser parte de este otorgamiento de títulos habilitantes. Técnicamente y jurídicamente son 130 cupos que están prácticamente a las puertas de la regularización, pero como le mencionaba al inicio, hay 4 parroquias grandes del Cantón Cuenca, de las 21, que han quedado sin el amparo, sin la protección de este derecho a tener unas fuentes de ingreso o asistencia de camionetas de transporte mixto en estas parroquias, Ricaurte, Sinincay, Baños y Tarqui. Entonces, lo que se está haciendo y lo que se quiere sugerir a la nueva administración y a los entes competentes es la posibilidad de un alcance a este estudio que arrojó los 130 cupos. Para cubrir una necesidad realmente técnica, nosotros estimamos que son unos 400, 450 que se necesitan, y se verá bien atendido el sector rural si se diera esta posibilidad del alcance de los 130 cupos, mi estimado Patricio. Así es que tenemos esa expectativa, y el resto de gente, pues nuestros compañeros saben muy bien que podemos llegar a eso y concientizar a las autoridades de que se puede cubrir esa necesidad. Y de la misma manera, pues los quienes no fuéramos beneficiarios de eso, esperaremos un proceso, un lapso de tiempo, con la posibilidad de que se abra un nuevo proceso de regularización. O paralelamente, y esto sí el doctor me podrá asistir en el tema, la posibilidad de que en algún momento exista un poco de competencia para el transporte legal en este momento, para los famosos taxis amarillos. Me refiero a que la posibilidad de que exista el servicio de taxi ejecutivo, que le permita dar un poco de garantía, de confianza a la gente que necesita un servicio. Ese es uno de los temas que está también como punto de debate, y ojalá con las autoridades de turno en este momento se abra el espacio para que se dé
esta posibilidad de transporte ejecutivo. Como usted sabe muy bien, un poco de competencia lo que hace es frenar un poco el monopolio y permitir que haya alternativas de asistencia de transporte para otras personas, quienes depositen la confianza, por supuesto, a esta gente. Y esa es una de las posibilidades que tenemos a la mano y tenemos como expectativa. De esa forma, cubrir también un poco la necesidad de quienes nos quedamos relegados ante la posibilidad de no tener un título habilitante dentro de este nuevo estudio que se ha venido realizando, Patricio. Sería importante también que de parte de la gente que está inmersa en el transporte se haga un documento, y eso sería muy bueno, porque ya en otros parámetros del accionar humano se está gestando este tipo de procesos, son muy saludables, que se haga una petición para que luego de la regularización de X cantidad se continúe con una segunda fase para otros y así sucesivamente, porque ahorita el Cantón Cuenca es muy grande, realmente ha crecido una barbaridad, o sea, ya no es como que llegábamos de San Sebastián hasta San Blas y ahí paraba la cosa. Realmente conocer Cuenca ahorita es una tarea siquiera de unos 3 meses para darse uno de cuenta de cuánto se ha expandido, ¿no? Estamos hablando del Cantón Cuenca. Y es importante quizás sugerir fases, ¿no?, en las que se vaya regularizando periódicamente cada 3 meses, no sé, porque también esperar que se haga una regularización y la próxima duerme el sueño de los justos no sería correcto ante la necesidad. Justamente nos referíamos a la parroquia Tarqui, entre una de las 4 de las que usted mencionó. Entonces, se ha pensado en sugerir esto como un flujo de impacto a las autoridades, a las instituciones. Sí, mi estimado Patricio, es más, como le comentaba anteriormente, esto ya es de conocimiento y pronunciamiento de algunas autoridades del momento. Han manifestado que se necesita hacer un alcance a ese número, como usted bien dice. Técnicamente y jurídicamente saben que se necesita hacer un alcance. Desde nuestro punto, como dijo el doctor Fernando, ese estudio que arrojó los 130 es un referente nada más. Tiene que ser tomado así como referente, porque la necesidad es mayor. Usted bien menciona que la ciudad de Cuenca pues tiene un proceso de expansión grande y de la misma manera que se necesita transporte, se necesitan, y perdónenme un poco fuera del tema, otros servicios básicos, alcantarillado, agua potable, farmacias, hospitalización, escuelas y muchas. Por ende, todo esto implica la necesidad de transporte y de dar alternativa de salida a quienes vivan en esos sectores y que necesiten de este tipo de servicios, Patricio. Entonces, como usted bien le menciona, es una serie, es una gama, es un abanico de necesidades que se van dando y se van surgiendo en el Cantón Cuenca y en las parroquias, y por ende no puede quedarse al margen la posibilidad de la asistencia del transporte, mi estimado Patricio. Hemos considerado todo eso, hacer un documento para que se dé la posibilidad de un alcance a este estudio, pero primero ya salir con los 130 que en este momento están ahí empantanados un poco, pero como bien dice el doctor Fernando, con esta nueva administración se ha avanzado bastantísimo, y esperamos y tenemos conciencia que de aquí a no menos de un mes y medio, prácticamente estos otorgamientos para estos compañeros, darles la tranquilidad de que no sean multados por el MOB y ellos tengan ya la posibilidad de trabajar tranquilamente. Y a los nuevos compañeros o a los compañeros que nos quedamos relegados a un corto plazo, pues la posibilidad de un nuevo estudio, mi estimado Patricio. Bien, efectivamente me parece bien y nos parece bien a quienes pues conformamos Radio Guapondeli. ¿Algún detalle técnico más, mi estimado doctor Fernando? Bueno, como decía Fabiano, es importante, y su persona también decía que es importantísimo el tema de realizar una situación periódica para los temas de transporte, ¿no? Aquí es necesario acotar de que la ley es muy sabia, el reglamento de la ley determina claramente de que se necesita un estudio técnico de factibilidad de oferta y demanda. El municipio no puede actuar irresponsablemente y el otorgar vehículos sin determinar una necesidad, porque como usted manifestó al inicio, sería un caos, ¿no? Sería un caos el tema del transporte y ya no sería inclusive un negocio, teniendo como fin principal la prestación del servicio a la sociedad. En estos términos hay que estar muy cautos, ¿no? Yo creo y entiendo, y con la nueva administración que veo que están con muchos criterios muy sanos en el tema del transporte, está manejando muy bien el tema del estudio técnico de factibilidad, que es importante. Entonces, estos estudios determinarán las necesidades y en los mismos estudios se va a determinar los tiempos
necesarios para volver a hacer los estudios o los tiempos necesarios para que no se los hagan. Entonces, en estas circunstancias nosotros tenemos que estar tendientes y pendientes a exigir estas situaciones. Claro está, de que como manifestaban, de que las ciudades se están expandiendo demasiado, hay un demasiado crecimiento. El estudio técnico no ha determinado en la forma cómo ha crecido, ¿no? Entonces, estas circunstancias ha hecho de que para nosotros creamos de que el estudio técnico de factibilidad que lo realizó la DMT en su tiempo y que tiene que hacerlo la DGM ahora, tiene que volverlo a hacer. Los parámetros legales, la normativa, está todo determinado, está todo listo, estamos esperando el instructivo. En el instructivo se determinará, una vez aprobado, unos 60 días para reingresar la documentación a quienes ya son beneficiados, porque de alguna forma ya se tiene una idea del beneficio, ¿no? Hay que aplicar la resolución 056 del 2012 de la ANT, en donde determina inclusive ya estos parámetros del cronológico. ¿Qué es el cronológico? Es la antigüedad de las peticiones o de los grupos que vienen prestando servicio en las diferentes zonas de las parroquias. En estas circunstancias vamos a ir avanzando, estaremos pendientes de este tema. Yo creo que ya es importante y es necesario. La administración tiene que abrir los ojos y no manejarse egoístamente como lo manejaron anteriormente y decir, no voy a dar por tal o cual situación, sino más bien voy a decir, sí vamos a dar porque es necesario, importante ese desarrollo de esas parroquias. Usted como ha visitado las diferentes parroquias, usted verá de que ya la gente puede sacar sus productos a los mercados, ya la gente puede hacer libre comercio dentro de sus zonas. ¿Y por qué se ha dado esto? Por el tema del transporte. El tema del transporte es muy importante. Entonces, en esas circunstancias y en esos parámetros esperamos que se cumpla lo que está en la normativa, que se cumpla la ordenanza. Muy claramente le vuelvo a manifestar que se cumpla la ordenanza, porque la ley claramente dice en el reglamento de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 82, claramente dice que se aplicará los procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes conforme ordenanza. Y la ordenanza es muy importante y trascendental en estos momentos. Muy bien. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo dentro del proceso de comunicación. Sus palabras finales, estimado Fabián, antes de terminar la presente entrevista. Muy gentil de antemano nuevamente, Patricio, por el espacio, y quería aprovechar nada más de un par de puntualizaciones en nuestro conversatorio muy nuevamente. Lo que usted mencionó respecto al tema de que se tiene que considerar otros parámetros para el otorgamiento de estos títulos habilitantes, no. Bien lo manifestó una autoridad en este momento, y hay que darle nombre y hay que darle mérito al doctor Esteban Molina. Él manifiesta que no se puede depender de parámetros que impone la Agencia Nacional de Tránsito, sino nuestra propia realidad para tomar en consideración la necesidad. Y como usted bien decía, desde el escritorio no se puede decir en tal o cual lugar se necesita tal o cual cosa. Tiene que irse al campo, tiene que verificar, tiene que ser evidenciado la necesidad, y en función de eso se puede otorgar. Y estas fueron las palabras también de esta autoridad que le acabo de mencionar, que él sabe que tiene que tomar sus propios parámetros y manifestar. La demanda tiene que ser un factor importante que se considere para el otorgamiento de unos títulos habilitantes de hoy en adelante. Pero seguimos supeditados, seguimos sin desembarazarnos de la Agencia Nacional de Tránsito, cuando el GAT tiene la competencia de tomar sus propias decisiones y hacer tal vez una reforma a la ordenanza que le dé en su totalidad las competencias y pueda, en función de otros factores, de otros parámetros, proceder a un otorgamiento y no quedarnos empantanados en lo que sucedió en la realidad. Y el tema de la socialización, para terminar, ya lo hicimos alguna vez, llenamos el salón de la ciudad con las autoridades de turno de ese momento y vieron cuál es nuestra necesidad, cuáles son nuestros requerimientos, y qué pena que se sigan dando largas al asunto. Esperamos y tenemos la confianza que con la nueva administración salga lo más pronto posible esos 130 títulos habilitantes. Patricio, nuevamente muchísimas gracias a usted por la gentileza, y esperamos y sabemos que no será la primera ni la última que podemos estar en este conversatorio, porque es muy agradable tocar estos temas y más aún tratar de ayudar para cubrir las necesidades de nuestros amigos y compañeros, Patricio. Así es, en efecto. Es importante, ustedes siempre bienvenidos, porque ustedes son justamente los protagonistas. Sus palabras finales, amigo Fernando. Nada más agradecer a todos los compañeros que apoyan este crecimiento de las zonas rurales, al grupo de Fabián, quien ha dado la fortaleza por seguir. Ha sido muy duro, personalmente como asesor jurídico, ha sido muy duro este proceso, como nunca y como
nunca ha habido en otros, ha sido muy presionante, han habido muchos intereses de por medio, ha habido mucho apoyo de muchas autoridades, como así también lo contrario. Entonces, en este pasar, en este caminar, hemos encontrado muchas situaciones y tenemos nosotros en la mente las cosas muy claras. Espero que salgamos muy pronto, estoy seguro, yo creo que en estos meses que vienen vamos a salir por fin, porque la gente un poco ya está alborotada, ya tiene una molestia, ya tiene un fastidio. Con Fabián y mi persona hemos tratado de salvaguardar esa tranquilidad, esa pacificidad que creo que es importante. Muchas de las veces yo he manifestado de que no es necesario ir a gritar, hacer plantones, más bien es importante llegar y conversar, ¿no? Dar las situaciones claras y trascendentales, dar las respuestas, porque de esa forma yo creo que podemos alcanzar mayor cosa y hemos alcanzado, ¿no? Yo estoy muy contento de este tema, quiero agradecerle a Fabián y a todos los miembros del directorio de este grupo de emprendedores, porque si no fuera por ellos, esto hubiera caído. Esa fortaleza y la energía que ellos nos dan, esa necesidad que ellos tienen y sobre todo el principio fundamental del servicio a toda la comunidad, a la sociedad de las zonas rurales, eso nos mantiene al pie de la lucha y esperamos, como nuevamente lo repito, en estos pocos meses que viene, antes de terminar el año, estoy muy seguro que vamos a salir con la administración porque nos han dado un apoyo trascendental. Gracias a todos ustedes, gracias Patricio, gracias mis amigos Radio Escuchas y estaremos en cualquier momento cuando usted lo necesite para aclarar cualquier situación. Y más bien nosotros queremos invitarles para que ustedes nos den constantemente notificaciones de cómo sigue el proceso para poder hacer un seguimiento, es un compromiso permanente de todo lo que concierne a La Minga Noticiero, el protagonista de La Minga y bueno, estamos para eso, para gestar la posibilidad de ir viendo cómo crecen los procesos y cómo se desarrollan, cómo evolucionan, que es lo importante, llegar a los objetivos y llegar a las metas. De nuestra parte les agradecemos su presencia acá en El Protagonista de La Minga. Nosotros retomaremos con los informativos hoy en la noche con el compañero Rubén Freire y la próxima semana estaremos con más de la primera emisión de La Minga Noticiero. De nuestra parte, hasta el día lunes en esta primera emisión, les saludó Patricio Neira. Bendiciones para todos ustedes y un lindo fin de semana. Escúchenos de lunes a viernes, música.